Estamos declarando que nuestra descendencia amará a Dios. De hecho, la Biblia es un libro de familia. Escriba eso. La Biblia es un manual de familia. En el Salmo 22, el versículo 1 habla de la muerte de Jesús. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron las palabras que Cristo dijo en la cruz. El versículo 16 y 17 habla de las burlas de Cristo en la cruz. Dice: mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Hablando de Jesús. Puedo contar cada uno de mis huesos. Me miran fijamente los enemigos y se regodean. Y luego dice el siguiente versículo: se reparten mi vestimenta. Eso fue lo que pasó con él. Entre ellos, y tiran los dados por mi ropa. Está hablando de Jesús. El Salmo 22, en esos versículos que les hablo, está hablando de la muerte de Jesús. Pero los últimos versículos, 27 al 31, habla de familia. ¿Qué significa? Que Él murió por tu familia. Mira, póngale cuidado al texto. Dice: toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Eso es familia. ¿Qué más? Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Y ahí está tu familia. ¿Qué más? Pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna todas las naciones que están formadas por familias. Que los ricos de la fiesta de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales. Familia. Nuestros hijos. Siguiente hijo, siga. Nuestros hijos, familia, también los servirán. ¿Qué más? Las generaciones futuras, eso es familia, oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido, hogar, familia, hijos, descendencia, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Dios ha hecho. Familia. Entonces, mira, murió, el Señor murió, pero murió por tu familia. Y tú se la vas a quitar. Tu familia no es de Satanás. De pronto, él se equivocó. Pero tienes que entender que si Cristo murió por tu familia, entonces tú debes pararte en la brecha a reclamar victoria en tu familia. El Salmo 145, versículo 4, es hermosísimo ese versículo. Mira cómo dice: que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Yo quiero que usted levante de pronto la mano o el dedo, pero algo, levántela, empúñela, diga: mi familia, mi familia amará a Jesús. Mi descendencia amará a Jesús. Amén. Y con esa introducción
vamos a Génesis 26 y ahí hay una familia, versículo 1 al 6. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Diga familia. Tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Diga familia. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y le daré todas estas tierras. Diga familia. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Diga familia. Y versículo 5 en voz alta, todos a la voz de 3, 1, 2 y 3. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Amén. Aquí la palabra nos lleva a entender que necesitas, escucha, tú necesitas no solamente decir: Jesús, mis generaciones te amarán. Además de decirlo, tú necesitas poner en práctica algunos aspectos. Escuche. No es suficiente que usted diga: Jesús, mis generaciones te amarán. No es suficiente. Usted necesita poner en práctica algunas cosas. Todo en la Biblia no sucede por coincidencia. Las cosas de Dios son un resultado de algo que yo hice. Aquí la palabra dice en el versículo 1: un hambre terrible, terrible con R. Si fuera con R, terrible, pero es con R, terrible. Un hambre terrible. ¿Sabe qué significa eso? Significa que era en toda la nación. Como que aquí en Colombia todos los 32 departamentos, hambre. Miren que en Venezuela está así, por todas partes. Y hay venezolanos en todas partes del mundo buscando comida. Pero ¿qué más significa esa hambre terrible? Significa que la gente se iba muriendo de hambre. ¿Y esto dónde está pasando? En la tierra de los filisteos. Y la tierra de los filisteos indica los que adoraban otros dioses. Una familia que no tiene a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, le va a pasar eso. Claro. Ahí está Isaac, el hijo de Abraham. El hijo de Abraham. Si te das cuenta, el versículo 5, el Señor le dio una palabra a Isaac y le dice: yo haré lo que te acabo de decir, porque Abraham, tu papá, me escuchó, obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. O sea, yo te voy a bendecir a ti porque tu papá vivió para mí.
Yo te voy a bendecir a ti porque tu abuelo vivió para mí, porque tu bisabuelo vivió para mí, porque tu mamá vive para mí. Yo no te voy a bendecir a ti porque me ores y me busques. Es que tu papá, tu mamá vivieron para mí. Eso lo está diciendo Dios a Isaac. Como tu papá vivió para mí, por amor a tu papá, yo te voy a bendecir a ti. Ahora, Abraham tuvo muchas fallas. Abraham tuvo muchas fallas. Y eso es lo que yo llamo, que a pesar de que tuvo muchas fallas, yo digo esta frase, tuvo grandeza en la imperfección. Diga, grandeza en la imperfección. Tuvo muchas fallas. Y tuvo una que la llamamos una falla mayúscula. Bueno, Abraham tuvo, por ejemplo, Dios le dijo, deja la tierra y vete, solo vete, pero se fue con Lot. En Génesis 12:4 dice que obedeció cuando el Señor le dijo que dejara todo. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. O sea, que la obediencia no fue completa, se llevó a Lot. Después, en el capítulo 16, del 1 al 4, como no podía tener familia, entonces Sarita, la hermana Sara, le dijo, dice ahí, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me permitió tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta y se fue a vivir con ella. Entonces ahí hay unas cosas que no están bien del hermano Abraham. Pero el Señor aquí le dice a Isaac, por amor a tu papá. Es decir, él cometió fallas, él cometió errores, pero de todas maneras, por amor a él, yo te voy a bendecir a ti. Eso quiere decir que nosotros los padres de hoy cometemos errores, cometemos fallas, nos equivocamos. Pero el Señor te dice en este día, por amor a ti, a pesar de tus fallas, yo voy a bendecir a tu descendencia. Yo voy a bendecir a tu descendencia. Ahora, pero eran más las fortalezas que tenía Abraham. Mira, este hombre con esas fallas amaba a Dios sin tener a nadie que lo inspirara. Escucha, por ejemplo, tú me tienes a mí todos los domingos escuchándome, pero me tienes en semana por la radio. Pero a la vez hay tantos pastores en Bogotá, en Colombia, pero a la vez tienes a tu papá, tienes a tu mamá que te inspiran, que te invitan. Abraham no tenía a nadie, él solo, no tenía a nadie más. Recuerda que Lot estaba así y por eso tocó sacarlo. Entonces, no es que yo esté justificando, es que estoy entendiendo. Este hombre amaba a Dios sin tener a nadie que lo inspirara, pero amaba a Dios sin tener profeta. Amaba a Dios sin que hubiese alguien que le enseñara. Amaba a Dios sin que todavía se hubiese escrito la ley de Dios. Amaba a Dios aunque todavía no existieran los mandamientos. Amaba a Dios aunque todavía no existieran sus decretos ni sus estatutos. ¡Qué grandeza tiene este hombre!
Fue un hombre de altar. Génesis 12, cuando llegó a la tierra, versículo 7 y versículo 8, dice la palabra: entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y edificó allí un altar al Señor. Y el 8 dice que se fue hacia el sur, estableció un campamento allá en ese lugar y edificó allí un altar a Dios. En el capítulo 13, el versículo 4, ahora está en otro lugar. Dice, era el mismo lugar donde Abraham había construido altar a Dios, y allí volvió a adorar a Dios. En el versículo 18 del mismo capítulo 13 está en otro lugar y dice: entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar a Dios. ¿Qué significa altar aquí? ¿Qué significa altar? ¿Sabe qué significa altar? Significa adoración. ¿Qué más significa altar? Oración. ¿Qué más significa altar? Dependencia de Dios. ¿Qué más significa altar? La palabra que Dios le iba dando. Tenía imperfecciones, pero eran más las fortalezas que tenía. Por eso Dios dijo: por amor a tu papá, yo te voy a bendecir. Y yo te digo en este día, amado, en cualquier lugar donde estés, yo te digo: tú tienes imperfecciones, yo las tengo, tenemos desaciertos, nos equivocamos, pero si tenemos mayores fortalezas, el Dios de la Biblia hará algo con tu descendencia. El Dios de la Biblia hará algo con tus hijos. El Dios de la Biblia hará algo con tu nieto. El Dios de la Biblia hará algo con tu yerno. El Dios de la Biblia hará algo con tu nuera. Alguien que lo pueda creer en esta hora. El Dios de la Biblia cambiará a tu hijo, que es varón y quiere ser mujer, que es mujer y quiere ser varón. El Dios de la Biblia, por amor a ti, a pesar de tus imperfecciones, Él ha declarado esta semana, y que tú lo digas con todas tus fuerzas: Jesús, mis generaciones te amarán. Mis generaciones te amarán. Alguien que lo pueda declarar en este día, que diga: Jesús, mis generaciones te amarán. Póngase de pie y dígalo a la voz de tres. Dígalo 3 veces levantando sus manos. Declárelo y diga: Jesús, mis generaciones te amarán. 1, 2 y 3, vamos. Mis generaciones te amarán. Otra vez: mis generaciones te amarán. La última vez: Jesús, mis generaciones te amarán. Le damos a Él aplausos en esta hora. Siéntese, por favor. Y yo, otra cosa que quiero dejar de Abraham, muy poderosa, está en el segundo libro de Crónicas 27, versículo 7. Allá la Biblia dice esto de Abraham, en una oración que se hace. Dice: oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra? Cuando llegó tu pueblo Israel, ¿acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Entonces ahí habla amigo. Pero luego en Isaías 41:8, en otro momento, hablemos de 200 años entre Abraham y lo que está aquí la Biblia diciendo, han pasado 200, 300, 400 años. Y mira, dice: pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien te he escogido, descendiente de mi amigo Abraham.
Entonces aquí hay algo. A pesar de las imperfecciones, este hombre dejó de ser un hombre común y corriente para volverse amigo de Dios. Amigo. Yo me he encontrado con algunas personas que me dicen: yo quiero ser su amigo. Y me viene a mi mente cuando el profeta T.B. Joshua vino a Colombia y vino a Cali a una campaña donde no cupo la gente. Uno de los organizadores me llamó y me dijo que el profeta T.B. Joshua quería hablar conmigo, que fuera a la campaña. Así que me fui con mi esposa, me fui con mi hija, me fui con mi hijo David, nos fuimos como 7. Llegamos allá, estuvimos en la campaña. Cuando la campaña terminó, yo me acerqué a uno de ellos y le dije: mire, es que el profeta T.B. Joshua dice que quiere hablar conmigo. Entonces la persona dijo: sí. Él dijo que tuviéramos pendiente. Y entonces me dijo: siga. Y yo seguí y entré allá como a un camerino. Dijo: él ya viene, acaba de terminar la campaña. Yo dije: claro, yo estaba en el culto. Y entonces me quedé ahí tomándome un café, comiendo una fruta. Y al ratico llegó, dijo: ya él viene aquí. Y claro, de un momento a otro salió él. Y sentí la gloria de Dios cuando lo vi. Y me dio un abrazo y me saludó con esta. Nunca nos habíamos visto, nunca. Ni yo tenía idea de su ministerio. El Señor ya se lo llevó a su presencia. Y yo no tenía idea, no había visto nada de él. Él me abrazó y estas fueron las palabras que me dijo: quiero ser su amigo. Quiero ser su amigo. Me dijo así. Nos sentamos y nos pusimos a hablar. Me dijo: quiero que vayas a mi país. Quiero que estés allá conmigo. Quiero que oremos juntos. Quiero que vayas a la montaña de oración y ayunemos juntos. Quiero ser tu amigo. Me dijo que lo que yo tengo sea tuyo y lo que tú tienes sea mío. Me dijo así. Entonces aquí cuando veo que Abraham dice el amigo de Dios, significa que lo que Dios tiene fue de Abraham y que lo que tenía Abraham fue de Dios. Esos tendrán descendencia para la gloria de Dios. Esos tendrán descendencia. Alguien debe creer esa palabra. Alguien debe creerla en este día. ¿Dónde están los que quieren ser amigos de Dios? Si para mí fue un privilegio que este hombre tan ungido me dijera esas palabras, ¿cómo no sería para Abraham cuando Dios le dijo: voy a ser tu amigo? Amados, tus hijos, por amor a ti que vas a ser amigo de Dios, Dios bendecirá a tus hijos. Hoy sacamos a tus hijos del pecado. Y los que no han caminado en pecado, nunca caminarán en pecado. Las niñas 17, 18, 15, 14, 20 años que son limpias de corazón, nunca caminarán en pecado. Llegarán vírgenes al matrimonio. El joven llegará virgen al matrimonio. Alguien debe creer esa palabra en el nombre de Jesús. Y hemos colocado imágenes acá. Niños, jóvenes, niños, jóvenes, adultos, ancianos, como una señal que nuestra descendencia metida en la cruz, ellos como tú, a pesar de tus imperfecciones, amas al Señor. Ellos por amor a ti, ellos también amarán al Señor que murió en la cruz y que vive para siempre. Amén.
Ahora, el segundo aspecto que te quiero dejar es el versículo 5. Me llama la atención el versículo 5. Dice: yo haré esto. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? El Señor le dijo, el versículo 2, dice: el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Claro, había una hambre espantosísima. Él se quería ir para Egipto, porque su papá también hizo lo mismo. Y el Señor le dice: no, no te vayas para allá. Le dice Dios: sino haz lo que yo te digo. Y lo que sigue allí fue lo que Dios le dijo. Esto fue lo que Dios le dijo: vive aquí en esta peladera, vive acá. Vive aquí, no te vayas para Estados Unidos, vive acá. Mucho menos se vaya para Venezuela, viva acá. No se vaya para España. Claro, hay mucha hambre, pero vive acá, vive aquí, como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras, a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu papá. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos. Les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Eso es lo que Dios le está prometiendo. Dios es un Dios que le agrada bendecir a sus hijos. Y viene el versículo 5 que quiero resaltar: yo haré esto porque Abraham me escuchó. Entonces, escuche, Abraham pasó de oír a escuchar. Esos pueden reclamar que su descendencia amará a Dios. Abraham pasó de oír a ¿qué? A escuchar. Pero también dice: y obedeció. Pasó de aceptar a obedecer. Por cuanto Abraham pasó de oír a escuchar. Porque oír son sentimientos, escuchar es voluntad. Abraham pasó de oír a escuchar, de aceptar a obedecer. Tu papá se volvió amigo mío porque pasó de oír a escuchar y de aceptar a obedecer. Pero aquí viene algo impresionante, y es que dice: y obedeció mis requisitos, mis mandatos, mis decretos, mis instrucciones. O sea, está diciendo, Abraham guardó los 10 mandamientos. Abraham guardó las fiestas. Abraham guardó los preceptos. Y yo me pregunté, pero no existe. Esas cosas vinieron, fue 400 y pico de años después. Abraham no conoció nada de eso. ¿Cómo es que aquí dice que por cuanto obedeció? Entonces lo que encontré aquí es que Abraham, al ser un hombre de altar, fue un hombre que recibió la revelación de que para levantar descendencia que amen a Dios, yo debo vivir la palabra de Dios. Y Dios a su amigo le reveló lo que 400 y pico de años después iba a hacer
conocido por su descendencia. Quiere decir, hermano, que Dios a ti te va a revelar cosas buenas te va a revelar. Dios te va a poner en tu corazón una revelación y vas, amado, a hacer cosas que nadie te ha enseñado, ni yo te las he enseñado, pero Dios a ti te las va a revelar. Te las va a revelar. Amén. Colóquense sobre sus pies. A Abraham le fueron revelados los preceptos, los mandamientos, los estatutos, las leyes que Dios iba a dar después de 400 y pico de años. A Abraham se le reveló el diezmo cuando Dios lo iba a traer después. Nadie le dijo que diezmara. Abraham se vuelve el hombre más bendecido de Dios desde Génesis hasta Malaquías, porque después fue Jesús que se hizo carne. Abraham Dios lo prosperó como nunca. En Génesis 13 versículo 2 dice la palabra del Señor: Abraham era muy rico en ganado, en plata, en oro, y en la Reina Valera usa la palabra riquísimo. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Muy rico. Ahora su hijo está en una tierra con un hambre terrible. No terrible, no, terrible. Donde todo el mundo se está muriendo. Y muriendo las vacas, las gallinas, el perrito, el conejo. Terrible. Y Dios le dice, no te vayas de acá. Por amor a tu papá, yo te voy a bendecir aquí. No te tienes que ir. Vas a sembrar y yo te voy a prosperar. Y dice el versículo 12 en adelante, porque dice que él obedeció. O sea, Isaac también oyó, pero escuchó, aceptó y obedeció. Es importante. Estaba replicando el modelo de su papá, el buen modelo. Que nuestros hijos no repliquen los malos modelos, que nuestros hijos repliquen los buenos modelos que los padres tienen. Y aquí replicó, y dice el versículo 12, pongamos el versículo 12 en la NTV. Cuando Isaac sembró, NTV mi amor, cuando Isaac sembró, habla de trabajo, habla de acción. Cuando se tomó el vaso de agua, una acción. Cuando se robó, no me voy a robar, la mazorca. Cuando se comió, cuando Isaac, versículo 12, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Te digo, mamá, papá, te ha tocado a ti duro.
te has trasnochado, te ha tocado prestar dinero para cubrir compromisos con tus hijos. Pero mira, cosechó 100 veces más. Eso me habla que Dios va a bendecir a tus hijos más de lo que a ti te ha bendecido. Levanta tus manos, levántalos y dile: Señor, tú vas a bendecir más a mi descendencia. Sí, la vas a bendecir más. Diga: oh papá, la vas a bendecir. Te vas a manifestar, papá. Hazme una persona que cada día sea mejor para ti, Señor de los cielos. Padre, Padre, Padre. Y lo que vino a dividir correrá muy lejos de esta casa, Jesús. Sí, papá. Vamos, vamos. Eres el dueño. Mi casa y yo. Mi casa y yo. Te buscaremos, te adoraremos. Mi casa y yo te buscaremos. Y fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y te renuevo. Oh, papá. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Oh, papá. Eres el dueño. Y dice el versículo 13 del capítulo 26, hablando de Isaac, el hijo. El papá era rico, riquísimo, pero ahora el hijo resultó más. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando por amor al papá. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. El Señor le dio a este hombre una bendición mayor que la que le dio a Abraham. Por eso digo que tus hijos llegarán más lejos que tú. Amén. Y dice en Génesis 26, versículo 23 al 25. Hablando de Isaac, el hijo. Mucho dinero tiene. Pudo haber se pudo haber apartado de Dios, pero no. Mira lo que pasó, la plata. Mira lo que hizo la plata con este hijo. De allí Isaac se mudó a Beerseba, porque ya tenía un nivel económico mayor. Dijo: me voy a mudar de acá. Vivo en Ciudad Bolívar y voy para el norte. Voy a conseguir un lugar mejor. Donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Y esto fue lo que le dijo el Señor: yo soy el Dios de tu papá Abraham. Ese hombre estaba en la mente de Dios cada rato, como estará en la mente de Dios tu nombre también. Le dijo: no tengas miedo. Parece que tenía miedo porque se fue a un lugar que no conocía. Porque yo estoy contigo y te bendeciré. Ahora más bendición todavía. Y multiplicaré a tu
a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo, tu papá. Otra vez, yo le digo a los padres que están aquí, que han llorado por su hijo porque se ha portado mal, a tu hijo que no te valora, a tu hijo que se desvió, a tu hija que cometió errores, yo te digo que tú estás en la mente de Dios, por cuanto tú has clamado y tú has orado, y el Señor te dice: por amor a ti, papá y mamá, yo voy a tratar con ese hijo, yo voy a tratar con esa hija. Él va a tener un encuentro conmigo. Alguien debe creer esa palabra. Él va a tener un encuentro conmigo. Sí, papá, Él va a tener un encuentro. Amén, amén, amén. Él va a tener un encuentro. Y el versículo 5, cuando Isaac escuchó todo eso, no se quedó dependiendo de las oraciones de su papá. No se quedó. Mira el versículo 25 del capítulo 26. Luego Isaac construyó un altar. Oh, las riquezas no lo alejaron de Dios. Y adoró al Señor. Estableció su lugar al lado del altar. Por lo tanto, te digo esto para terminar: a pesar de la grandeza a la que Dios lleve a tus hijos amarán más a Dios que como tú lo amas en este día. Padre, toma los que están conectados, al que está escuchándome. Tu gloria lo arrope, lo bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.